Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Fertilidad sin censura. Soy la doctora Azul Torres, director médico de Advanced Fertility Center Cancún, y el día de hoy estoy con nuestra compañera, la doctora Esther Iyune. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues muy agradecida por la invitación y la verdad es que otra vez hablando de temas interesantes que generalmente los escogemos porque es lo que nos dicen los pacientes que tienen duda, las inquietudes, y por eso elegimos este tema. Así es. Los invitamos a seguir enviándonos sus dudas o temas que quisieran platicar para que podamos traerlos a este podcast. El día de hoy la doctora nos acompaña con un tema súper interesante que nos habla de las células libres del bebé en la circulación y con ello las pruebas prenatales no invasivas, NIPT por sus siglas en inglés. Y bueno, doctora, platícanos, ¿qué nos puedes contar? Bueno, este estudio surgió en 1997. Un autor se dio cuenta que habían células del bebé libres en la sangre materna, y esto a primero lo hizo con el fin de detectar de qué sexo venía el bebé, para detectar el cromosoma Y y ver si el niño era un niño o una niña. Posteriormente fue avanzando la tecnología y se pudo utilizar este estudio para aislar aneuploidías, es decir, enfermedades en el conjunto de cromosomas o en la estructura de estos cromosomas. Vamos a recordar que un ser humano tiene 46 cromosomas, puede ser XX para las niñas, para las mujeres, y XY para los hombres. Genotípicamente hablando, claro. Entonces, este estudio nos ayuda a ver si estos cromosomas están en buena cantidad, tenemos 46 cromosomas, o tenemos más cantidad o menos cantidad. Ahí le vamos a llamar que son aneuploidías, ¿ok? También este estudio se ha utilizado para ver enfermedades monogénicas, específicamente fibrosis quística, enfermedad de Huntington. Sin embargo, este estudio no se hace de forma rutinaria porque necesitamos conocer el gen que queremos investigar. Entonces, a grandes rasgos, se utiliza específicamente para aneuploidías, para detectar alteraciones en el cromosoma 13, en el 18 y en el 21, que son las más importantes o las más comunes. También nos va a servir, y eso es algo muy interesante, para saber el RH del bebé, para saber si el bebé es positivo o negativo, y de esa forma nos puede ahorrar como que la dosis de la vacuna, así se le llama a la vacuna, pero no es una vacuna propiamente. Cuando la mamá es negativo y el bebé es positivo, 72 horas después del nacimiento del bebé, se tiene que dar una inmunoglobulina que se llama ROGAM o anti-D, para que la mamá no se inmunice contra ese antígeno positivo. Entonces, este estudio también ha sido útil para saber si el bebé es negativo. Ya no se tiene que dar esa vacuna como profiláctica o como preventiva. Entonces, también nos puede ayudar para saber si este bebé que ya está en curso, este embarazo en curso, va a ser femenino o masculino. Correcto. Y bueno, para aquellos que no lo sepan bien así, bueno, regresando un poquito en lo que nos comentaba la doctora, todos los seres humanos tenemos estos 46 cromosomas que en realidad son 23 pares, ¿no? La mitad que viene de la mamá, la mitad que viene del papá. Y en el bebé, bueno, pues tenemos esta conjunción de los cromosomas de ambos papás, ¿no? Que nos dan la mezcla de un bebé. Entonces, al tener estas células flotantes que les llaman células quimera del bebé que están en la circulación sanguínea de la gestante, y poder distinguir las células que son del bebé, se hace por esta diferencia genética que tiene en realidad la madre con el bebé, por esa diferencia, esos 23 pares distintos que pertenecen en realidad a la otra parte que genera el embrión. Claro, nosotros ya sabemos que la mamá pues es una persona sana y no tiene estas aneuploidías, entonces
se hace un templete para las aneuploidías ya conocidas y se comparan esas células fetales con el templete que queremos estudiar y se hace una amplificación de estos genes. Ajá. Y entonces así se pueden dar cuenta si hay aumento de material genético o disminución del material genético. Ya, ¿cómo se hace? Esto es mediante la toma de sangre periférica, o sea, en una vena, se le toma un tubo de sangre a la mamá y ya se va a hacer todo el estudio per se con la amplificación que estamos comentando. Entonces no es un estudio propiamente invasivo, por eso se le conoce que es un estudio de fetal no invasivo. Sí, de hecho, este estudio ha llegado, si no a sustituir por completo, pero sí nos sirve como un acercamiento para tratar de evitar una amniocentesis o estudios que sí pueden llegar a ser más invasivos, que podrían aportarnos información similar, ¿no? Pero si llegamos a encontrar alguna alteración en el ultrasonido estructural o ciertas cosas que nos puedan indicar la posible presencia de un síndrome como Down, Patau-Edwards, provocados por los cromosomas que nos comentaba la doctora, bueno, podría ser una buena indicación para realizar un estudio de estos, del tipo prueba prenatal no invasiva, sin llegar a uno que es invasivo, ¿no? Que es la amniocentesis. Sí, ahora también es importante saber que el DNA fetal se toma a partir de las 10 semanas de gestación y eso es importante conocerlo porque el estudio estructural de primer trimestre, que es el ultrasonido que hace el médico materno fetal entre la semana 11 a 14, se hace posterior y tenemos disponible el DNA fetal desde la semana 10. Entonces esto nos puede pues aumentar la sensibilidad y también ahorrarnos tiempo para detectar una aneuploidía, o sea, y poder hacer alguna intervención, ¿no? Claro, tomar las decisiones Exacto. pertinentes. Y entonces, a partir de las 10 semanas ya se toma. Tiene una sensibilidad, es decir, que detecta enfermedades en un 99% y tiene una falla del 0.1%, menos del 0.1%, porque hay casos en los que el embrión o el feto puede ser un mosaico, es decir, que tiene células normales, pero también tiene células aneuploides, y entonces ahí radica la falla y por qué no es el 100% de eficacia. Bueno, eso sí es súper interesante porque entonces nos permitiría detectar en una etapa temprana del embarazo o en una etapa todavía a tiempo de la toma de decisiones, pues alguna patología de este tipo, ¿no? Además mencionar también que la prueba ha evolucionado con el tiempo. Antes se detectaban, como bien comentaba la doctora, el cromosoma sexual, que es el cromosoma 23, más adelante el cromosoma 21, 18 y 13, que son para los síndromes de Down, Edwards y Patau. Y más recientemente pues ya se hace un mapeo completo de los 24 cromosomas e incluso en los estudios más extendidos llegan a revisar microdeleciones o translocaciones, ¿no? Que ya son muy específicas de herencia familiar o que se tienen que buscar con la intención cuando ya conocemos que existe alguna familia, pero bueno, al final de cuentas es un estudio que ha evolucionado mucho desde 1997, que se empezó a hacer únicamente con la intención de conocer el sexo. Sí, claro. Ahora, es importante reconocer que el estudio tiene sus alcances. Justamente la indicación principal es para aneuploidías, que les repito que es conocer cómo está ese número de cromosomas. Sin embargo, no se aplica para todas las personas. No es así como, tengo cierta edad y quiero saber cómo está el embarazo y ya me lo voy a hacer. También tiene sus indicaciones, porque como tiene falsos positivos, también podemos recaer en ese sobrediagnóstico. Entonces, las indicaciones principales yo diría que son mujeres mayores de 35 años que tienen ciertos riesgos. Por ejemplo, ser RH negativo también se podría considerar hacer un estudio de DNA fetal para disminuir los riesgos de aloinmunización, o ser portadora el papá o portadora la mamá de alguna enfermedad monogénica. Y ahí podemos investigar directamente en el DNA fetal si este bebé es portador. Correcto. Ya esta amplificación de las secuencias de nucleótidos nos permite tener a un detalle muy, muy específico la capacidad de detección de enfermedades. Entonces, esto de hacer la impronta o el primer, que es lo que se hace a partir de la sangre
de una o varios de los familiares que estén portando ese gen afectado, pues nos permite tener una mayor detección en tasas muy, muy altas de enfermedades de este tipo y poder evitar transferirlas a los hijos, ¿no? Tener hijos que sean portadores de la misma enfermedad. Preguntas importantes. ¿Embarazo gemelares es sensible? Sí, ¿no? Y es importante reconocer que tenemos embarazos gemelares que son monocigóticos, es decir, que vienen de un solo óvulo y un espermatozoide, y estos se dividieron muy temprano y los bebés van a tener la misma información genética. Entonces, si el estudio de DNA fetal sale afectado y sabemos que los gemelos son monocigóticos, pues podemos deducir que los dos están afectados. Ahora, si hablamos de un embarazo gemelar disigótico, es decir, que el embarazo surgió de dos óvulos diferentes, dos espermatozoides diferentes, que estamos hablando como que son hermanos que comparten el embarazo, son informaciones genéticas diferentes, ahí deberíamos de tomar un estudio invasivo. Ahora, ¿qué estudio invasivo vamos a tomar en cuanto tenemos un estudio de DNA fetal afectado? El estudio preferiblemente va a ser amniocentesis. ¿Por qué? Porque va a tomar directamente las células de este feto y no la biopsia de biopsias coriales, porque puede tomar células de la placenta y nos puede hacer como un distractor en caso de que tengamos mosaicos en la placenta. Entonces los genetistas como que se inclinan un poquito más a la amniocentesis cuando tenemos un estudio de DNA fetal afectado. Y eso aplica para embarazos gemelares y para únicos. Correcto, que ya sería la prueba como tal que nos haría el diagnóstico definitivo de una enfermedad que pudimos en un inicio detectar desde un ultrasonido o a partir de la prueba prenatal no invasiva. Bueno, yo quiero comentar también que se tarda más o menos 10 días. Y bueno, la doctora Sur nos va a comentar cuáles son los tipos diferentes que van a incluir este estudio de DNA fetal. Claro, es importante considerar, por ejemplo, hablando en el estudio gemelar, el único que se puede realizar por las limitantes que lleva el hecho de tener la doble genética de dos bebés cuando son diferentes, sobre todo cuando no son gemelos idénticos, sino que vienen de un diferente óvulo. En este caso se va a recomendar el que es de 5 cromosomas únicamente, ya que va a permitir una técnica distinta que utiliza fluorescencia y nos permite determinar los números de pares y las diferencias muy mínimas, ¿no? Y tenemos el que va a los 24 cromosomas, que ya nos va a cubrir otro tipo de patologías porque va a cubrir aneuploideas de todos los cromosomas, de los 23 pares, decimos 24 cromosomas porque el último par, recuerden, es XY, entonces son 24 diferentes que se pueden encontrar. Y microdeleciones, ese ya sería un adicional que será indicado en los casos donde exista un riesgo familiar. Claro que el que les ayudará a determinar finalmente el estudio a realizar será su médico tratante o su biólogo de la reproducción. Podrá darles, su médico materno-fetal también, una indicación más clara de la recomendación de estudio a elegir. Creo que cubrimos toda la información. Si tienen alguna otra duda, por favor no duden en preguntarlo. Aquí estamos para responder sus dudas, para servirles, y el punto es que esta información les sea útil y que sea de provecho también. Claro, y que recuerden que al ser una prueba prenatal no invasiva, pues en realidad estamos evitando cualquier riesgo para el bebé y para la madre al realizar el estudio. Bueno, muchas gracias, doctora Esther y Yune. Gracias por tenerla aquí el día de hoy y gracias a todos ustedes por escucharnos. Yo soy la doctora Azul Torres de Advanced Fertility Center Cancún. Hasta luego. Fertilidad sin censura. Fertilidad sin censura. Hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Temas de interés que tú necesitas. Presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.